qué bueno tenerte en este espacio. Este espacio está pensado para que podamos ilustrar a la audiencia en esta época electoral de Colombia. Colombia es una nación democrática, creemos que va a seguir siendo democrática, es una nación con una historia de polarización reciente muy fuerte. Y vienen unas elecciones. Las elecciones justo van a coincidir el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Tú eres una mujer y estás metida en un ambiente bastante cruento y no necesariamente amigable para las mujeres. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en esa área política como mujer. Bueno, en el Congreso, porque también estoy en el gobierno. Uh-huh. En el gobierno también fue pesado, porque era la única mujer también, por lo menos en este caso, mujer evangélica, que estaba en un cargo de dirección cuando estuve en el gobierno nacional como directora de asuntos religiosos. Pero aquí en el Congreso no ha sido fácil porque en el Congreso somos 105 congresistas, 105 senadores activos, Uh-huh. de los cuales 33 somos mujeres. Okay. Pero la mayor participación es que 17 de esas mujeres vienen de partidos de izquierda, partidos progresistas. Las demás mujeres que estamos allí o estamos provenientes de minorías políticas, como las indígenas, no tenemos afrodescendientes imagínate, no tenemos una mujer afro dentro del Senado, pero sí tenemos dos mujeres indígenas, una mujer evangélica, cristiana evangélica pública y mujeres que vienen pues, de partidos de centro y de derecha. Entonces, el participar, por lo menos cuando yo voy con mi identidad, que la plasmo en mis debates y en mis proposiciones públicas en el Senado, no ha sido fácil porque soy mujer, soy pro vida. Uh-huh. Yo digo, yo soy una mujer de fe. Uh-huh. Yo tengo una creencia, creo en Dios, creo que Dios y es fuente promotora no solo de valores y principios, sino también es el dueño del universo. Entonces les hablo de unos temas y también soy una mujer pro vida y en estas características pues soy mujer de fe, pro vida y minoría política porque soy la única congresista de mi partido. Ha sido un desafío el poder lograr el respeto, porque lo importante es lograr el respeto de las mujeres y también de los colegas hombres. Estás mencionando algo muy importante y creo que es importante que ilustremos a nuestra audiencia. Como te contaba fuera de cámaras, el propósito es que la gente tenga argumentos para tomar su decisión democrática y pueda elegir. Una de las opciones es Lorena Ríos Cuéllar y es una mujer. Mencionaste que 33 de las 105 senadoras son mujeres, 18 progresistas. Uh-huh. En el progresismo hay una línea muy fuerte de feminismo y el feminismo busca acabar con la masculinidad y realmente ha sido un desafío muy grande. Una de las líneas del feminismo dice que no quieren tener hijos, pero una de las leyes que tú lograste sacar en el Congreso fue la de la lactancia materna. ¿Por qué era tan importante esto? Porque yo entendía que la lactancia materna y promoverla en el espacio público con libertad, que es donde más se estigmatiza a una mujer cuando uh-huh. en un Transmilenio o en un hospital o en un lugar de alta influencia saca su pecho para darle de comer a su bebé, donde más la estigmatizan y fue parte también de unas encuestas que hicimos. Entendemos que en la lactancia materna, que la mamá tenga el contacto, este contacto físico, uh-huh. emocional uh-huh. con el bebé, uh-huh. también promueve que amen la vida y que las mamás entiendan que vale la pena tener hijos y vale la pena generar ese vínculo mamá-hijo, ese vínculo materno. Y es una estrategia también, una estrategia antiaborto. Esta ley fue parte de una estrategia antiaborto, defendiendo pues la vida desde la concepción. Entendemos la vida como tú la describes. La vida no es desde que el ser humano tiene como 2 semanas de vida. Infortunadamente, pues la Constitución colombiana no es que proteja al ser humano desde el vientre. Habría que hacer una reforma constitucional, pero no nos vamos a meter en esa ruta. No, ya lo hicimos. Tratamos de hacer el esfuerzo de unas uh-huh. leyes estatutarias y también de unos actos legislativos para modificar la Constitución política, para que tanto la Constitución como el Código Civil reconociera la vida desde el momento de la concepción y no desde el momento del nacimiento. Y eso es supremamente importante y creo que va a ser una de las luchas por las cuales vas a estar encabezando y con
Comisión Provida, ¿cómo es que se llama este grupo? No, sí, la bancada Provida. La bancada Provida, luchando por esto. Pero en el progresismo se mete una línea muy fuerte que es: el ser es la base de la sociedad. Entonces el ser humano no es reproducible si no está con una familia de la misma especie, hombre, mujer, para poderse reproducir, tener hijos, y esos hijos, pues su núcleo familiar son la base de la sociedad. Pero hay niños que no nacen dentro de estos núcleos familiares y promoviste una ley de hijos del Estado. Cuéntanos un poquito de eso y cuáles serían los riesgos, cuáles serían las ventajas que lograste con esta ley. Pues les cuento una anécdota con esta ley, hijos del Estado. Era una ley que desde hace 25 años tenía en mi corazón esta problemática. No que fuera una ley de solución, sino la problemática. Y lo viví porque mi mamá fue directora jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y yo la acompañaba a los centros de paso, hogares de paso, cuando los niños que no tenían familia, no eran adoptados, no tenían familia que los adoptara, los tenían a todos juntos, a todos los vestían por igual, les daban una chupetica por igual, y yo veía cómo estos chiquitos crecían, los ojitos eran vidriosos, como que no había esa chispa que da el calor y el amor de hogar. Cuando llego al Congreso, lo primero que logré fue tener unas reuniones con unas organizaciones de egresados del sistema de bienestar familiar. ¿Y qué significa eso? En Colombia, cuando un niño es abandonado por su papá y su mamá, no hay una familia cercana con la cual pueda, una familia extensiva que pueda cuidarlos, los toma el Estado. Por eso se llama hijo del Estado. Y así se conoce internamente por parte del ICBF, que son hijos del Estado. Su papá y la mamá son el Estado colombiano. Entonces, estos pelados, estos chicos que son jóvenes, pues niños jóvenes, y muchos de ellos no quieren adoptar en Colombia, las parejas no quieren adoptar niños más grandes, quieren entre más pequeños mejor. Entonces hay muchos chicos que tenían 9, 10, 11 años, nunca los adoptaron, llegaron a la mayoría de edad a los 18 años y su tránsito en esos 15 o 17 años en el sistema era, o bueno, no tanto 17 porque eran más niños de 9 en adelante, de 12, 10, 8 años en el sistema, era estar de hogar en hogar, en hogar en hogar. Pues claro, imagínate, no sabemos qué vivían, las situaciones primero de desamor, el estar de un lado para otro, que lo entregaban al centro o no lo entregaban, o incluso vulneraciones que no sabemos, solo con las estadísticas medio entendíamos el proceso. Entonces crecían con mucho dolor y muchos vacíos. ¿Y qué pasaba? Cuando en Colombia el joven ya tenía 18 años, ya no era responsabilidad del Estado, ya dejaba de ser un hijo del Estado. Entonces, al cumplir 18 años, el ICBF les informaba: ya cumpliste la mayoría de edad, ya no es nuestra responsabilidad, ya pasa o cesa como Estado colombiano. En algunos casos había unos programas que permitían a algunos continuar, pero era el 0,1% del total de la población. Entonces, estos chicos cuando salen, y yo creo que aquí es un reto también para todos como sociedad y sobre todo como hombres y mujeres de fe, cuando ellos salían no tenían a dónde ir. Y muchas veces su círculo familiar cercano era una pandilla o los llevaban en grupos proxenetas, en trata humana, tráfico humano o incluso venta de órganos, y era un drama, o es un drama que no sale a la luz, está oculto. Cuando tuve la oportunidad de reunirme entonces con las asociaciones de egresados, yo me sentaba con ellos a hablar. Unos tuvieron mejor suerte que otros, como todo, pero ellos estaban conscientes de que esos programas y esas acciones y las líneas y el presupuesto que tiene el ICBF tenía que concentrarse en que se pudiera ampliar el periodo desde los 18 años en adelante para que pudieran por lo menos tener estos jóvenes que ya entran en la vida adulta y entran a la sociedad colombiana ya como independientes, a tener llamemos, mejores herramientas. Entonces esta ley que hace, amplia por 10 años programas y acciones del ICBF para que tengan emprendimiento, para que tengan educación, para que tengan incluso vida financiera, para que tengan empleo. Y hoy un punto que es el aporte que yo le di a todo este proceso, porque los programas ya estaban, tienen que vivir un proceso de sanidad socioemocional. Y ahí queda en la ley, ese es obligatorio. Y lo que me llama la atención, Pastor Arturo, cuando yo hice estos espacios había una persona que yo, por el mismo modo de hablar, yo entendía que tuvo que haber sufrido muchas situaciones y estaba rechazando mucho el proceso porque yo era evangélica. Entonces pensaba que yo iba a entrar a juzgar condición sexual o condición humana. Y él fue al final el que me abrazó y me dijo, yo estaba
reacio a este proceso. Sin embargo, el solo hecho que usted diga que sanemos nuestro corazón, yo les hablaba, que hay que sanar el alma. Si yo no tengo el corazón sano, ¿yo cómo puedo entrar a la sociedad a dar lo mejor para mí y cómo puedo formar una familia? Es que aquí el tema es, yo repito el ciclo, hay que romper los ciclos. Entonces, él me decía, lo que más me llama la atención es que esta ley va a permitir que nosotros podamos sanar nuestro corazón. Y le quedó la palabra de sanar el corazón. Esta ley creo que ha sido de esas, así como cuando saqué la política de libertad religiosa, que fue un reto, esta es una satisfacción gigante. Y creo que es una oportunidad también para que como sociedad, las organizaciones, seamos religiosos, sociales, podamos nosotros también ver a esta población. Me parece muy importante eso que tú estás mencionando, esto del cuidado de las personas que infortunadamente no tienen una familia para protegerlos, para ayudarles a sobrevivir, a salir adelante. Como decíamos, la familia es la base de la sociedad y sobre familias reproducibles se construye la sociedad. Yo quiero hacer una invitación, y esto es personal, quiero invitar a las familias que pueden adoptar a dar ese paso. Infortunadamente, Pati y yo y los muchachos, cuando pensamos en la adopción, ya no éramos aptos para adoptar según el modelo, pero sé que hay muchas parejas que están teniendo el desafío y quiero invitarlas a ser parte de la solución. No podemos esperar que las personas en los lugares del Senado y la Cámara nos solucionen la vida si nosotros no tomamos parte en esto. Pero veo que tú involucraste a través de la ley 2491, y estoy mirando aquí las notas porque la memoria me abandona cuando más la necesito, la inclusión de ese componente socioemocional en los PEI. Explícanos esto, porque hemos venido hablando de lactancia, del cuidado socioemocional para la ley de las personas que necesitan eso, los hijos del Estado, y ahora en el PEI. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, quiero contarles el antecedente de esta ley. Sí. Las altas cifras de suicidio y también problemas por salud mental que se están viviendo en los colegios, bueno, tanto en la educación básica como también en la educación superior, básica, primaria, bachillerato, educación superior. Entonces, este componente socioemocional en los programas de educación institucional busca también acompañar, va muy ligado con salud mental, acompañar al estudiante a que tenga no solo la posibilidad de una atención directa en cualquier crisis emocional, bueno, crisis emocional que lo pueda llevar a tomar decisiones que vayan en contra de su propio cuerpo, como el cortarse, o el hacerse daño para sentirse vivo. Exacto, las distintas expresiones que están viviendo también los jóvenes, los niños y los jóvenes, por todo lo que se están viviendo ante los vacíos y los vacíos emocionales, incluso muchas veces la situación familiar o el círculo familiar en el que están. Entonces, este componente socioemocional busca acompañar que haya la mayor población sana emocionalmente en el ámbito educativo. Ya hay, llamémoslo en Colombia, había unos barnices, había unos puntos para la salud mental, pero en general. Aquí estamos tocando directamente esos programas de educación, los programas de educación institucional, esta parte educativa que debe tocar desde la preescolar hasta la universitaria, y que nos permita que todos entiendan que no están solos, que el mundo no se acaba, y que las instituciones tengan la capacidad en sus mismos planes internos de poder apoyar y acompañar estos procesos. Estos procesos de salud emocional, pues se habla mucho de ellos. Sí. El otro día hablábamos de la señora que tristemente tomó a su niño y se lanzó de un puente en la ciudad de Ibagué. Es algo muy, muy delicado, y creo que la pandemia nos visualizó eso. Suicidios en niños menores de 9 años se dispararon en el 2021 un 400%. La rata de suicidio en población juvenil viene disparada. La ley es chévere, suena bonita. ¿Quién garantizaría que se ejecute? Y ese es o sea, en la ley quedó como amarradito eso. En la ley queda como todo. Y como he trabajado la línea de infancia, coordino la Comisión de Infancia del Senado y esa ha sido mi bandera. He entendido en cada uno de los proyectos, no solo por el tema de la educación, de la alimentación, de la parte de la protección en su identidad sexual, de la parte incluso en la adoptabilidad, una parte de su condición de huérfano. Hemos entendido que este es un trabajo a 4 manos,
La ley es el marco jurídico. ¿Qué es lo que le corresponde al legislativo? Para que tengamos eso claro y ahorita explico por qué es la razón de esta pregunta. Segundo, que las políticas públicas y los ejecutores de estas leyes y políticas lo sepan hacer y tengan el presupuesto para ello. Tercero, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, iglesias, todos aquellos que tenemos por vocación la necesidad o por lo menos el fundamento para poder acompañar estas dinámicas, y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todos tenemos bajo la responsabilidad los medios de sacar a la luz las cifras, las organizaciones sociales y religiosas o las que trabajan estos temas, el poder tener una solución, una cura, una terapia de cura o un tratamiento para ayudar a sanar. El Ejecutivo, porque tienen que ejecutar lo que se establece, ellos son los que tienen que establecer de las instituciones, de la estructura del gobierno nacional, sea a nivel nacional, departamental y municipal, quién es el doliente y quién lo debe hacer, y la ley que obliga, porque si la ley no lo obliga, no queda en el plan de desarrollo. Si no hay plan de desarrollo, no hay plata. Y si no hay plata, no hay política pública. Y acabas de describir muy bien 4 elementos de nuestra sociedad. Y seguramente tenemos muchos más elementos. Pero ¿por qué hacía la pregunta? Porque muchas veces nosotros creemos que los senadores y los representantes a la Cámara, esa parte legislativa a nivel nacional, son los culpables de todo. O curan todo, o salvan todo. O sanan todo. Sí. Y entonces es lo típico, ¿no? En campaña, senadora, por favor ayúdeme para este puesto, es que me falta tal cosa, y entonces se vuelve un mercantilismo alrededor de eso porque no entendemos como sociedad que nosotros somos responsables. Y tú tienes una responsabilidad pública porque tus votantes te eligen, te colocan en esa curul, lo mismo los alcaldes, los gobernadores, el presidente, pero hay otro componente social y es que somos nosotros. Y hablabas de las instituciones religiosas, esas instituciones religiosas y las instituciones sin ánimo de lucro y las organizaciones, las fundaciones que prestan estos servicios tienen que hacer el proceso. Esto ya es una pregunta más hacia el futuro. ¿Cómo se puede evitar tanta corruptela al lado del Estado? Es un desafío, bueno, pero ¿cómo lo ves tú hacia futuro? Porque es una cosa que a los colombianos nos preocupa y es definitivo en nuestra elección. Bueno, pero tú decías algo que es clave y yo lo he vivido como senadora. Aunque no he tenido tanta petición transaccional como tal vez mis colegas lo hacen, y lo veo por las campañas. Mi campaña, la anterior y en esta también voy en la misma línea, es una campaña donde no compro voto. Es decir, el hecho de no comprar votos. Explícanos qué es comprar votos, porque la gente se imagina a 100,000, a 20,000 y eso existe, pero ¿cuál es el otro compra de votos? Bueno, ¿Cómo compran? Muchas veces dicen, tenemos 200 empleados en tal secretaría. Y lo veo porque me lo dicen pastores y me lo dicen también líderes de iglesias que sufren por eso. Entonces, tú tienes un contrato, pero para poder renovar tu contrato, que es por esta época es la de renovación, diciembre, enero y febrero, previo a las elecciones, tú tienes que llevar un listado de mínimo 50 o 100 votos definitivos, si tú quieres que te renueven el contrato. O sea, el político busca a las personas, las ubica en puestos y esos puestos se los dan a personas claves que logran movilizar votos. Una compra de votos. Por un puesto. Hay movilizaciones, uno por lo menos yo he ubicado personas claves de mi equipo que están en lugares estratégicos. Aquí es que hay una presión para que te renueven tu contrato. Aquí el problema no es que tú tengas un líder que tenga liderazgo y mueva... Y que sea capaz de hacer su labor. No, aquí el tema es que te exijan a ti para poder tener una estabilidad laboral que tienes sí o sí que garantizar y mostrar pre y post, ¿dónde están los votos efectivos que te dieron? Esa es una manera transaccional. La otra es que hay también con esos movilizadores de territorio y sobre todo, no tanto en las capitales, sino en las zonas de los municipios del país, convocan a las personas y les dicen, si tú te doy 2 mercados y 50,000 pesos porque votes por tal candidato, y le dan la publicidad. Lo que llamamos el tamal y la lechona. Ahora Exacto. Cambia de forma, pero es. Entonces sí, afortunadamente yo no he tenido, y yo sí quiero darle gracias también a todo el sector religioso porque
En mi caso, la figura, mi trabajo político no se ha visto enmarcado en esa dinámica que es la dinámica general. Es que esto no es un tema excepcional, es lo general que hay en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no tengo esas presiones, yo puedo actuar, hablar y pues yo busco el voto de causa y de conciencia. Aunque me dicen que yo estoy pasada de moda y que eso ya no se ve, yo busco es un voto de causa y de conciencia con frutos, con trabajo, con resultados, con luchas fronteras que me han costado hasta mi seguridad personal. Pero mis colegas, o no, o la práctica tradicional establece este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso se ven muchas veces abocados en generar contratos grandes, en recibir dádivas, por la misma dinámica electoral que ya se corrompió a la ciudadanía y la ciudadanía lo exige. Ese es el problema. Mi reto es no lograr corromper. Si yo corrompo mi sector... Claro. Entonces tenemos una población civil que acepta las dádivas del Estado a cambio de votos. Y eso se está dando ahorita. En la costa Caribe muchos han recibido tierras por la ley de restitución, pero no se la han dado a todas las personas, sino a los líderes importantes. Muchos se les presiona para que se dé votos a través de contratos. A los que patrocinan las campañas se les tienen que dar contratos para que logren subsanar eso. Pero ¿qué propuestas tienes tú para, desde el Senado, donde vas a estar ejerciendo tu función pública, qué propuestas de ley, cómo se puede hacer? Porque esto es algo que todos hablan, voy a luchar contra la corrupción, pero nadie nos dice cosas concretas. Bueno, ¿Qué has pensado al respecto? Lo que pasa es que para poder modificar ese sentir y pensar en la sociedad, eso es un cambio cultural. O sea, eso no es un tema de una ley que diga sanciono al que lo vieron, porque ya hay también hay normas, ya hay tipos penales que sancionan el tráfico de votos. Ya eso ya está previsto. Ya está previsto y las normas están allí. Yo imagino que fue también alguna apuesta de alguien en su momento y sacaron el tipo penal, modificaron el código penal y ahí la ley. Yo creo que aquí ya es un tema de cultura y para lograr un cambio en la cultura requiere mucha formación y concienciación. Entonces allí juegan un papel clave quienes pueden tener la voz de autoridad para poder ayudar a los demás a hacerles entender que las causas, que los valores, no es tema del siglo pasado, porque la gente piensa que eso ya está pasado de moda, no aplica. Sí, las causas valen la pena. Y tenemos que volver a ese fundamento de valores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues movilizando. Yo creo que más allá que haya una ley, es generar conciencia en la misma sociedad civil, desde el mismo control social, veedurías, acompañamiento, involucrarse en, llamémosle, el seguimiento de los procesos. No creo, pastor, pues yo no creo que una ley, porque la ley, si no hay cómo aplicarla, no hay conciencia de cómo aplicarla, no tiene sentido. Creo que más bien es una apuesta de generar desde nuestros espacios de influencia, y no solo el legislativo, la conciencia de que el hambre, o llamémoslo, yo lo vivía con una comisión en que estaba, que era el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre. Todo el mundo piensa que si me dan la tierra hoy, agárrenselo con las manos, pero lo de hoy es el hambre del futuro. O sea, la abundancia de hoy, mala vida, es el hambre futuro. ¿Cómo generar conciencia de verdad en todos? Tanto de todos los estratos y todos los grupos étnicos y también todas las situaciones que se viven. ¿Cómo generar conciencia que la causa y los valores sí vale la pena pelearlos? Es lo que yo siempre hago. Cuando yo hablo, les hablo, ¿valen la pena los valores? Creo que la batalla cultural es algo que creo que no se ha entendido, y gracias por aclararlo, porque aquí nos hace darnos cuenta que las leyes están, es la ejecución. Pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, y eso va desde la educación en casa y luego en los colegios y luego en las universidades, no vamos a ser parte del Estado. Uno de mis hijos me decía una situación que se está viviendo ahora en otro país extranjero que es muy grave, y le decía a sus compañeros ayer, ¿conocen lo que está pasando en tal país? No lo voy a decir para que no sepan la fecha en que grabamos esto, pero él me dijo, estoy muy molesto, parece que mis compañeros vivieran en un mundo de cristal. Han muerto más de 45.000 personas, 300.000 han sido heridas,
más de 10.000 han perdido órganos vitales, muchos de ellos cegados por este régimen, y no hay una conciencia social en nosotros para luchar en contra de la corrupción. La infracción de tránsito se logra, entonces esa batalla cultural nos corresponde a nosotros. Y desde el Senado se podían hacer cosas, y ahí es donde viene la ley con los niños, no te metas. Explícanos un poco en eso, porque eso es una batalla recia por la batalla cultural, pero también legal. ¿Qué buscaba y qué pretende esa ley? Bueno, esta ley surge de un diálogo con varias organizaciones activistas pro vida y varios activistas. Y ellos lo que me explicaban cuando empezamos a revisar, ellos venían de analizar lo que estaba pasando en los países de primer mundo, los ya desarrollados, que con esas teorías del progresismo frente a la identidad de la infancia habían logrado la transición sexual de los niños y bueno, los jóvenes y los adultos. Entonces nos explicaban cómo se están reversando las políticas de esos países desarrollados frente al tema de la identidad sexual de los niños y sobre todo la transición de los niños. Cuando empezamos a revisar y entender cómo se veía en Colombia, pues en Colombia es un tema todavía tabú, entre comillas, está todo engavetado, pero se está haciendo. Las cifras no salen al público, no nos dan las respuestas oficiales, pero está sucediendo en nuestro país. Sí, entonces, y hay una película al respecto. Hay una película al respecto. Entonces, incluso los de la película y todos, ellos también estuvieron muy cercanos a este proyecto de ley con los niños no te metas. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? ¿Qué encontramos? Que en Colombia hay unos tratamientos experimentales cuando un niño o una niña, por las influencias de redes, el círculo, las distintas influencias externas, los niños y las niñas empiezan a sentirse confundidos frente a su sexo biológico. Entonces empiezan a expresar la necesidad de no sentirse a gusto. Y algunos padres angustiados o también incluso, no sabemos la iglesia cómo lo comprende, porque todavía en eso de poderlo asimilar y comprender, el sistema de salud, como no está regulado, y es un tratamiento experimental, está facilitando la hormonización cruzada y el cambio de cirugía de sexo, pues hasta el momento en menores de edad no hemos tenido la cifra oficial, pero estamos en esa investigación porque todo está oculto. Entonces nosotros con la ley, ¿yo qué digo? La ley estoy solicitando se prohíban en menores de edad este tipo de procesos, tanto en la hormonización cruzada, que es que te bloqueo tu hormona principal y te voy inyectando la contraria, es decir, si para que tu cuerpo genere los cambios. Y niño, entonces ¿qué pasa? Ya a las niñas les empieza a salir vello. Que son cambios irreversibles. No, aparte que son irreversibles, atrofian el ciclo natural, es decir, como cuando crece una plantita, si la plantita nace torcida, uno le coloca el palito y medio se endereza, ¿no? Como dice, planta que nace torcida, pero la plantita va creciendo, igual hay un desarrollo natural y biológico. Si yo sé que mi organismo necesita 18 años, 15 años para desarrollarse, yo a la mitad del tiempo lo bloqueo, así que no hay una atrofia. Claro. Y crezco enfermo, hay unas enfermedades colaterales, hipertensión, propensión a tantas cosas. De por vida. De por vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos solicitando esa prohibición y ¿qué es lo que hemos dicho? Y fueron unas discusiones yo tuve la aprobación de este proyecto de ley, la aprobación de la ponencia, pero ahí quedé porque no tuve los votos suficientes, no tenía adeptos, no tenía los votos para lograr la mayoría, porque no todos se meten en este problema, es un tema delicado también de debate. Sí, claro, y además las fundaciones que patrocinan la política pública a raíz, de otras cosas, dicen, entonces no te doy dinero para tus campañas. Entonces resulta que lo que yo también les decía en los debates era, miren, en Colombia las leyes han sido claras frente a los menores de edad. Ya hay una ley que prohíbe el matrimonio infantil, pero antes se permitía el matrimonio, prohibía el matrimonio de menores de edad, salvo que después de los 14 años tuviera el consentimiento de los padres. Entonces eso ya se abolió, ahora ya no hay matrimonios con nadie menores, se abolió el matrimonio infantil, por toda la situación que se veía. Tú no puedes obtener licencia de conducción hasta cierta edad. Tú no puedes tomar decisiones, no puedes votar hasta cierta edad. No puedes elegir a tus gobernantes. Exacto, no puedes votar hasta cierta edad. Hay tantas restricciones que se tienen en el país en materia legal frente a la capacidad, sobre todo es capacidad legal, para tú poder actuar en ciertas acciones ciudadanas también. Entonces aquí lo que decíamos, si para eso hay prohibición, ¿por qué para eso que está tocando la vida? Es que esto está tocando la integralidad y el desarrollo integral, no quieren ponerle cortapisa. Además, porque unas sentencias de la Corte
individuales, o sea, una sentencia de alguna persona que puso la tutela, en donde la Corte dice entre el libre desarrollo de la personalidad y otros derechos, pues prima el libre desarrollo, que la salud, y empiezan todas unas disertaciones en la Corte que al final cogen una sentencia y la quieren volver general, hasta incluso que aquí una circular de la Supersalud, hace casi año y medio, 2 años, una circular que le decía al sistema de salud que tenían que a los niños que pensaran o tuvieran ese tipo de confusiones y solicitaran ese tipo de tratamientos, se los hicieran de manera libre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos nosotros a hacer toda la indagación y los debates, incluso llevamos a una pareja que había estado la expedición de la circular un mes antes, fue una pareja que fue a un médico a pedir simplemente el certificado de actitud médica para el colegio. Y el médico empieza la niña a hacerle preguntas y preguntas, induciéndola, y los papás le dijeron, un momentico, esas preguntas, ¿por qué? Y dice, qué pena con ustedes. Es que la circular nos está llevando a que tengamos que acompañar a los menores de edad en toda su situación de sexualidad. Entonces, los papás dijeron, qué pena con ustedes, la patria potestad es nuestra. Porque incluso el médico les dijo, por favor, sálganse que voy a hablar con la niña. No. Entonces, claro, esa advertencia, y como muchas veces no puede ir la mamá, el papá, sino va la abuelita, va el tío, el primo, el cuidador, lo que sea. Nadie está pendiente de eso. Entonces, situaciones de alarma para ese sentido. Entonces ya estaban pidiéndole, o sea, estaban como generando como la tranquilidad que eso es normal. No se puede normalizar. Y un cambio de sexo, pues eso es amputar al hombre y a la mujer amputar también los senos, y al hombre amputar también su órgano reproductor. Entonces, esas situaciones son irreversibles, como tú dices. Y no solo irreversibles, sino que deben ser decisiones tomadas con plena conciencia, y no hay una plena conciencia en la infancia. Este es un desafío para la futura legislación. Pero no solo no hay conciencia en la infancia, sino también en los padres. Obvio, porque no estamos educados al respecto. Cuando yo tuve el primer debate con los niños no te metas, eran, sin mentirte, 3 cartelitos con los niños no te metas a favor y 50 en contra. Y yo recuerdo que una mamá me decía, con los niños trans no te metas con los papás de niños trans. Y yo le decía, es que esto no es un ataque contra ti ni contra los niños trans, esto no es un tema con una población, este es un tema de responsabilidad con la niñez y la juventud de Colombia, está por encima de los temas particulares, porque además ya tenemos casos, ya hay un caso que se está viralizando, y en este caso la niña dijo, es que no me dieron otra orientación distinta a que empezábamos un tratamiento médico, y aquí hay un tema también espinoso. Estos tratamientos hormonales cuestan mucho. O sea que para el sistema de salud, aplicar esos tratamientos es un negocio también. Claro. Entonces juegan muchos factores alrededor, donde uno piensa que están buscando la paz mental del menor, y resulta que no es porque la manera en que como se ha venido consolidando es que por la paz mental, por la tranquilidad, para que no haya una cifra de suicidio, es mejor tal cosa. Hemos dicho nosotros, tiene que haber todo un acompañamiento interdisciplinario, pero también una educación de los papás, no tanto de los papás, de los responsables, de los tutores de los niños. Y eso es súper importante. Has dicho algo que pasó como desapercibido, y quiero resaltarlo porque es decisivo. Tú dijiste, éramos 3 cartelitos, éramos algunos, no tuve la posibilidad de sacarlo adelante por la ausencia de senadores en los lugares de influencia que tengan esto. Por esto quiero hacer un llamado a las personas, y por eso hemos tomado el tiempo con la doctora Lorena para ilustrar, porque el voto sí cuenta, y votar bien cuenta. Si nosotros votamos pensando en el sancocho, en la tierra que me van a dar, en el contrato, y no en el futuro de la sociedad se va a destruir. Y hoy quiero hacerles un llamado a que votemos a conciencia. Aquí tenemos una persona que tiene unas ideas que yo comparto, pero también es importante que de pronto entendamos por quién estamos votando, y que las personas que ponemos en esos lugares de influencia tengan una política que defienda a la sociedad, defienda a los menores. Y en esto quiero hacer como una transición. En China, que era la dueña de la plataforma TikTok, el algoritmo no le permitía a los niños chinos ver toda la basura que en el resto del mundo se ve en China. Perdón, toda la basura que se ve en TikTok. En China es selectivo.
Los videos que los menores de edad y los chinos tienen acceso es de superación, de mejorar, de ética, de respeto, etcétera, etcétera. Una de las leyes es entornos digitales seguros, que lograste sacar. ¿Qué busca eso? Bueno, con esta ley fue un grupo de senadores que la sacamos de la Comisión de Infancia. Buscamos que los padres nos involucremos, llamémoslos políticas que se adopten en los diferentes escenarios, sean colegios o en los programas también de acompañamiento que se den en las instituciones públicas, nos permitan hacer un seguimiento. No hemos llegado al algoritmo, queremos llegar allá. Este es un primer paso para llegar a este algoritmo de prohibir. Desde el algoritmo. Sí, prohibir cierto tipo, el bloqueo directo de cierto tipo de programas, porque a los niños en el TikTok le van saliendo, no sé cómo se llama, spots, bueno, sí. no sé, van saliendo. ¿Cómo lograr nosotros que también haya un control? Y se puede. Y se puede. Claro, no fue fácil. Los chinos lo hacen. La discusión no fue fácil y quedamos solo en que está el marco para hacerlo y quiénes se involucran. Padres, colegios, organizaciones, vuelve lo mismo, padres, colegios, organizaciones, sociedad civil y el Estado en sus formas. Todo, es una tarea de todos. Es que aquí lo que yo veo, Pastor Arturo, es que hay como una concepción de que, como tú decías, el Ejecutivo mirará cómo lo salva, el Legislativo mirará cómo legisla, tiene que darle la solución a todo. Pero si en casa no se genera conciencia de nada, va a servir esto, porque si en casa, que es el espacio natural donde estamos, o en el colegio cuando los niños no tienen familia, casa constante, en el colegio o en la iglesia, que son estos espacios donde están interactuando los niños, de nada va a servir que haya un marco jurídico o haya un marco de políticas de Estado si no hay por parte de todos los miembros de la sociedad la conciencia de hacerlo. Y en esto, cuando estábamos haciendo el componente socioemocional, recuerdo que siempre hacíamos, y yo lo hablaba, y lo hablábamos los que participamos en el debate, como padres de familia. Decíamos que somos padres de familia y somos más interesados en entender, porque esto es también una educación para nosotros. Mira, cuando mirábamos toda esta parte, cuando mirábamos con los hijos del Estado, que ya no es comunidad LGBTIQ+, sino habían tantas formas. ¿Incluida la pedofilia en eso? No, todo. Entonces, decíamos, ni siquiera nosotros, que tenemos pregrado, posgrado, que estamos, ni siquiera entendemos mucho del lenguaje, mucho de la dinámica. Imagínate a alguien que no está constantemente interactuando en estos temas. Entonces, es un desafío grandísimo de todos enterarnos, y yo creo que así, por lo menos lo que tú me preguntabas hace un rato, ¿cuál es mi apuesta? Poder generar conciencia y pedagogía en plastilina, que la gente lo pueda entender, que la gente pueda comprender qué significa la hormonización cruzada, por ejemplo, en plastilina. Que la gente pueda entender qué significa la importancia de un bloqueo de unos programas de TikTok en cierto proceso. Incluso varios colegios hoy ya, porque llegó un momento hace 5 años, lo veo por mis hijos adolescentes, hace 5 años se podían llevar los celulares y que el celular se podía llevar, pero ahora a mí me llamó la atención que ya hay unos cajones en cada salón y los niños que tienen que dar el celular. Pero es una política del colegio. Ok. No es del Estado. En Australia sacaron una ley donde se prohíbe a los menores de edad que tengan cuentas de Instagram y Facebook, y es la cuenta de Meta la responsable de hacer el bloqueo. Ellos son los que tienen que garantizar. Y en Inglaterra, a raíz de, bueno, hay un documento, una docuserie, Adolescencia o Adolescence, que nos habla al respecto de esto, del bloqueo. Y la cosa es que hay que llegar allá. Pero diste el primer paso, ya, en entornos digitales. Y también lo colocamos en la discusión. Como coordino esta comisión, generé 7 grupos de trabajo. Y un grupo de trabajo está en esta línea, en la protección de las diferentes vulneraciones, porque la vulneración es o a través de redes, así no lo entendamos nosotros, pero es una vulneración a través de redes, porque también estaba el sexting y el grooming. Yo no entendía qué era eso. Entonces, lo que te digo, es toda una pedagogía poder entender qué es lo que está pasando en la sociedad, que está tocando nuestra infancia y que nosotros también pasamos desapercibidos, porque ha sido tan ágil todo el tema de la parte de las redes sociales, toda la parte digital, toda esta parte ha sido tan avanzada que ni siquiera estamos los padres de familia como con esa capacidad de comprender ese avance, esa evolución. Porque nosotros, yo me quedé en Facebook, por ejemplo. No, y te voy a decir una cosa, y esto es para la audiencia. La infidelidad antiguamente era cuando un hombre o una mujer tenían una relación sexual con un hombre. Hoy se habla de infidelidad emocional,
y infidelidad es otras cosas. Nosotros como adultos tenemos la capacidad de normalizar las cosas. Yo creo que a todos los seres humanos nos choca la infidelidad. El sexting es una forma de infidelidad, pero si la normalizamos a través de todo lo que está en redes a nuestros hijos, cuando ellos estén grandes, eso ya no va a ser infidelidad. Entonces ustedes como votantes tienen la posibilidad de dar la batalla cultural con sus votos. Y esto es importante. Cuéntanos qué propones para la nueva legislatura, por qué votar por ti y luego nos invitas a votar por ti y nos instruyes cómo hacerlo. Bueno, el primer punto es que hay frutos, pastor. Tengo 15 leyes que ya en 3 años y medio, todavía nos queda medio año de legislatura. 15 leyes ya sancionadas por el presidente. O sea, aprobadas, 15 leyes ya hechas. leyes, o sea, porque todos los congresistas, y es también para la pedagogía de la audiencia, todo representante de la Cámara o senador presentamos proyectos de ley. El proyecto de ley tiene que vivir un proceso de 4 debates y una última de conciliación cuando hay divergencia entre los articulados de Senado y Cámara, porque 2 debates se aprueban en Cámara, 2 senados si son leyes ordinarias o leyes estatutarias, 8 debates. En este caso, estas 15 leyes que ya entregué como mujer cristiana a la sociedad colombiana, surtieron 4 debates. Y en eso quiero contarles que hay algo que yo tengo muy claro en mi identidad como mujer de fe. Yo llegué al Congreso de la República no por una circunstancia ni una coyuntura. Yo llegué al Congreso de la República después de estar preparada 25 años en el servicio público para comprender a qué iba al Congreso. Y se le añade todo lo que el ajedrez de Dios mueve. En el año 2023, cuando yo llego al Congreso en el 22, en el año 2023, en la Comisión Séptima del Senado donde yo estoy, en esta comisión hay unas mesas directivas, un presidente y un vicepresidente, que son los que priorizan esos proyectos de ley para llevarlos al debate y se vuelvan ley. Entonces siempre entran 200 proyectos de ley, pero al final se discuten 30 y quedan 5 leyes, más o menos es el promedio por cada legislatura. Incluso Pastor Arturo fue la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, la primera vez que una mujer cristiana está en ese espacio de presidencia, pero lo más, llamémoslo desafiante, fue quien me entrega la presidencia, es una mujer feminista diversa, que fue la autora del proyecto de COSIEC. Casi le tiemblan las manos entregándome a mí esa presidencia. Y allí, pues también movilizando tuviste todos los la temas. oportunidad de movilizar los temas. Entonces, para resumir esto, Dios te pone con una carga, te pone en la Comisión Séptima, por cosas de Dios llegas a poder mover los proyectos, llegas a la vicepresidencia del Senado, logras confirmar y hay 15 leyes ya firmadas. Incluso todas tienen fechas de agosto, septiembre, octubre en sanción, es decir, el número de la ley es pedida en agosto, en septiembre, octubre del año 2025. Entonces, tu experiencia en el Estado te permite trabajar en esto, pero has logrado resultados. He logrado resultados. ¿Y ahora qué propones para adelante? Entonces, de todo lo que yo tenía en mi apuesta, en este primer ejercicio del Senado, hay 2 puntos que se me quedaron en el tintero. Ajá. El proyecto de ley con los niños no te metas, que es el que les explicaba que no se puede alterar y afectar la inocencia de nuestros niños con hormonizaciones cruzadas, con una hormonización que también está afectando su ciclo, desarrollo biológico y también el cambio de cirugías de sexo en menores de edad, que está rampando o está abriéndose por todos los espacios en el país. Ese proyecto tengo que sacarlo adelante, logrando también adeptos, senadores que me ayuden a consolidar este proyecto de ley. Ese proyecto es supremamente importante, tiene detractores muy grandes. Hablábamos fuera de cámaras de los detractores. Es un proyecto que no es amigable con el progresismo general y pues seguramente voy a hacer una cosa solito yo y hablando, pero es algo que necesitas. Entonces estás tú, lo vas a liderar, vas a llegar allí. Necesitamos otras personas que te apoyen y eso es importante decírselo, votemos bien. La doctora Lorena tiene una bandera por la protección de nuestra infancia. La plata y los apoyos de los otros va en otro camino. Eso es supremamente importante, necesitamos gente, pero ¿a qué te comprometes a hacer? Que ya logramos la aprobación en primer debate, del debate de la ponencia, de la primera ponencia ya lo logré aprobar, pero ya esas mayorías no continuaron porque estamos en época electoral,
Bueno, hay muchos compromisos de distintos partidos, incluso que son de centro derecha, que no me pudieron acompañar, entonces quedé ese proyecto. Sigo ahorita, después de las elecciones de marzo, va a estar en el orden del día, vamos a ver cuánto alcanzo a avanzar, pero sí requiere 4 debates y lo que 6 meses que quedan va a ser muy difícil. Así. Ese proyecto es fundamental y es una bandera y llamémoslo, es una apuesta común. Y el segundo es consolidar el Ministerio de la Familia a costo cero. No estamos agrandando al Estado. Eso. A costo cero. Porque yo también y todos somos conscientes que debemos reducir el tamaño del Estado. No estamos ampliando el tamaño del Estado. Estamos articulando que todas las instituciones que trabajan y todos los programas y recursos que hay en Colombia en favor de la familia con todos sus componentes poblacionales, en favor de la niñez, de las juventudes, de las mujeres y hombres cabeza de hogar, de los adultos mayores, del tema familia, el núcleo familia. Que hemos hablado mucho, que es muy importante. Se articulen. Porque es que hoy, ¿qué es lo que pasa, pastor? Hoy toda la línea de infancia tiene presupuesto por un lado, programa por un lado y línea ideológica. Jóvenes también. Hombres y mujeres también, adulto mayor también. Imagínate la bomba molotov que están teniendo en un hogar cuando están unos niños con acompañamiento del Estado, con jóvenes, con adultos mayores y mujeres. O sea, nosotros necesitamos volver a reorientar y entender la importancia de lo que significa la familia como un núcleo fundamental y como promotor de los valores y principios. ¿Cuál sería la diferencia entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de la Familia? Bueno, hay una ventaja, llamémoslo, hay una oportunidad, pequeñita, pero hay una oportunidad. El Ministerio de la Igualdad ya trató de articularlos. Lo que sucede es que le metieron tanta ideología que hasta la ministra era un hombre que con género fluido se considera mujer y se considera ministra. Desde ahí, solo partiendo para abajo, se entiende qué pasaba, aunque la primera ministra fue la vicepresidenta, fue una mujer. Entonces, ya hubo el intento de la estructura del Estado de articularlos. Lo que pasa es que lo manejaron mal. Y con mucho costo. Con mucho costo, crearon una cantidad de planta que no era necesaria y además pues lo ideologizaron y eso no prosperaba. Era antivalor, entonces no prospera. Esta es una oportunidad para nosotros consolidar ese ministerio. Y no es un ministerio de ahora, o sea, esta apuesta no es de ahora. Eso es importante. Viene desde el año 1994, el primer partido cristiano que fue el Movimiento Unión Cristiana, su primer proyecto aprobado en primer debate, fue el Ministerio de la Familia, proyecto 47 del año 1994, 47 de 1994. Senador Jaime Ortiz Hurtado, después varios legisladores lo han presentado, he sido caballito de batalla de todo el mundo, pero creo que ya estamos en un momento especial en el país, en donde va a tener sentido, antes no tenía tanto sentido, está tan descabrajado todo el sistema familiar que va a tener sentido poder darle esa apuesta al Ministerio de la Familia. Estos dos proyectos son bandera clave. La seguridad, que en la misma situación que estamos viviendo con la política de paz total y todo lo que ha implicado este gobierno, hay que volver a fortalecer las fuerzas militares. ¿Y tú has tenido problemas serios de seguridad? Claro, yo tengo ya doble amenaza porque la última, incluso el 23 de diciembre, el último Consejo de Gobierno del presidente el año pasado, él vuelve a meterse con los cristianos por el tema de la salud y vuelve a decir que los cristianos supuestamente pues estamos en contra de la vida y que más del grado de vida y que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, vuelve a tocar y a mí ya me ampliaron el esquema de seguridad. Yo tengo doble esquema de seguridad en este momento para proteger no solo mi vida, sino la de mi familia, porque el tema es no tanto la persona que habla como jefe de Estado, sus seguidores. Entonces es un tema complicado y el tema de seguridad es un tema obligatorio que tenemos que abordar. Y todo el país necesita seguridad. Estamos todo el país. Hundidos, volvimos a... En campaña, mira que en campaña no he podido estar en ciertos territorios. Si voy a ciertos territorios a cuenta y riesgo, porque no puedo por seguridad aparecer en ciertos territorios y es muy doloroso para un político no poder estar en las distintas plazas con su comunidad. Eso por un parte. Ven, yo te hago una pregunta. El gobierno te ha atacado mucho como la que impidió la reforma a la salud. Yo he estudiado he estudiado un poquito el tema. Hoy sale un artículo del British Journal of Medicine diciendo que el gobierno rompió el esquema de salud que era mucho mejor que el de muchos países, el primero en Latinoamérica. Tú propusiste una solución intermedia. Sí. ¿Eso va a seguir? Pues como ya se hundió el proyecto, de todos modos se mandó un recurso de apelación a plenaria, vamos a ver si el Pleno revive en el proyecto de salud, pero los elementos que están allí como propuesta no surgieron de la nada, ¿no? Fueron producto de casi 13 mesas técnicas en 2 años,
más de 20 audiencias públicas y un diálogo con todos los actores del sistema de la salud. Y esa propuesta mixta que se propone es una propuesta donde el aseguramiento en salud quede en cabeza de los que saben hacerlo. ¿Qué es el aseguramiento en salud? La cita, programar la cita, que tenga el especialista, que tenga la medicina. Esa parte que le corresponde a los que lo saben hacer, que son las GPS hoy, que las proponen como gestora de salud y vida. Y el aseguramiento financiero, que es lo que más pelean, que la plata, que la UPC, que está muy alta, que no van a pagar las deudas de los hospitales públicos, pero todo lo que se ha generado en ese debate del gobierno lo tenga el gobierno. Entonces ellos han peleado que la plata está dispersa por los privados, sí, hubo un manejo corrupto en de algunos temas, privados, sí. O sea, es decir, lo que están diciendo tampoco es falso en todo. Sí hubo un mal manejo, una integración vertical donde ellos mismos, entre ellos, se cobraban y pagaban, eso sí es verdad, pero el sistema era bueno. Entonces tenemos que volver a rescatar lo bueno, tener unas buenas acciones frente al seguimiento de la transparencia y la corrupción, que lo proponemos, anticorrupción, transparencia y estrategia de anticorrupción, que las proponemos nosotros, o se propone en esa apuesta, y también que pues no destruyamos todo lo que ha funcionado bien en el país. Perfecto. Esa propuesta sigue y hay que volver a reconstruir la salud. ¿Por qué, Pastor Arturo? Todas las otras reformas no tienen la característica que tiene la reforma a la salud. En salud está el 99.6% de los colombianos, sean como beneficiario o también como régimen subsidiado, o sea, como subsidiado o como cotizante. Entonces, lo que les quiero decir es que esto aplica a todo Colombia. Es una reforma que toca literalmente la totalidad del país, porque la salud es un derecho fundamental que nos toca a todos. Y nos toca a todos. Para que la gente pueda encontrarte en el tarjetón, ¿cómo se hace? Bueno, el día de la elección, el 8 de marzo, tú vas a pedir 2 tarjetones, como mínimo. El de Senado y el de la Cámara del Territorio, en este caso, si estamos en Bogotá, el de la Cámara por Bogotá. Si van a la consulta ya, ustedes, pero lo importante para la democracia es Senado y Cámara. Y en tu caso, Senado. ¿Cómo Entonces, se hace? Tomen el tarjetón del Senado, que arriba diga Circunscripción Senado de la República. Cuando tomen el tarjetón, en la mitad al lado izquierdo, en la mitad al lado izquierdo, encuentra el logo de Cambio Radical y Alma, y debe marcar el logo sin salirse del recuadro y marcar el número 2, yo soy la número 2, sin salirse del recuadro número 2. Entonces, coalición, Cambio Radical, Alma, número 2. Como en el colegio, dentro del cuadrito. Cambio Radical, Alma, número 2. Así es, y espero que me acompañen. Soy la única senadora cristiana y quiero seguir siendo una voz cristiana y una voz de valores y principios, una voz en favor de la vida, en favor de la familia, en favor de nuestra fe, como he sido también muro de contención a muchos ataques que han querido hacer y que muchas veces mi pueblo no conoce, pero hemos estado allá pagando un precio muy alto. Y pido que me acompañen, que es mi llamado y mi asignación en el Senado de la República. Senadora, mil gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en otro capítulo. Recuerden, es nuestra responsabilidad orar, pero también votar. Y este espacio es para conocer las propuestas de todos. Muchas gracias. Gracias a ti por hacer visible, que me conozcan todos aquellos que de oída me habían oído y aquellos que nunca me habían oído, que sepan que hay una mujer con valores y principios y con convicción y asignación en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias.